Hola a todos. Hoy vamos a meternos con un misterio, uno de esos que se esconde a plena vista en textos que han moldeado nuestro mundo. Es un verdadero rompecabezas. A ver, para entrar en materia, todo arranca con una pregunta. Una pregunta que parece sencilla, ¿eh? Pero que tiene unas consecuencias gigantescas. Y ojo, que no estamos hablando de una coma o un acento. Para nada. Estamos hablando de cómo una sola frase, según cómo se traduzca, puede crear dos formas de ver el mundo, dos creencias totalmente opuestas. Miren, un ejemplo clarísimo lo tenemos aquí, en Romanos. La versión que casi todo el mundo conoce dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos a un manuscrito muchísimo más viejo, el Códice Sinaítico, la frase cambia. Ahí es una alabanza a Dios, o sea, de una cosa a la otra. ¿Cómo puede pasar algo así? Bueno, para resolver este enredo no es suficiente con leer y ya está, no. Necesitamos como unas herramientas especiales, ¿no? Pensemos en una especie de microscopia para textos, algo que nos deje ver más allá de lo evidente y entender qué querían decir los autores originales. Y este kit de herramientas, este microscopio, tiene tres partes fundamentales. Son tres disciplinas que, cuando las usamos juntas, nos ayudan a pelar la cebolla, a quitar todas esas capas de interpretación que se han acumulado con los siglos para llegar al corazón del asunto. La primera herramienta es la filología. Esto es básicamente como ser un arqueólogo, pero de palabras. No nos quedamos con lo que se ve en la superficie, sino que excavamos para ver de dónde viene esa palabra, cómo se usaba en su gramática original, y lo más importante, qué significaba para la gente de esa época. Luego, la segunda pieza del rompecabezas es la sociolingüística. Esto es clave porque nos recuerda que las palabras no flotan en el aire. Esta disciplina se pregunta, pero ¿cómo hablaba la gente de verdad? ¿Qué significaba esta frase en la calle, en el día a día? ¿Era un dicho popular? Nos da todo el sabor del contexto social. Y la tercera, que para este tema es fundamental, es la crítica textual. Esto ya es trabajo de detective puro y duro. Consiste en poner uno al lado del otro todos los manuscritos antiguos que tenemos, como el Sinaítico, para ver cuál es el más viejo y, ¡bingo!, encontrar dónde se hicieron cambios o añadidos con el tiempo. Muy bien, ya tenemos las herramientas. Ahora vamos a usarlas. Abrimos nuestro primer archivo, los títulos mesiánicos. Arranquemos con uno que seguro todo el mundo ha escuchado, Hijo de Dios. Es un título famosísimo, ¿verdad? Pero es uno de esos casos en los que el significado original se perdió un poco en el camino, por el choque de culturas. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Para alguien de la cultura griega o romana, oír hijo de un dios era pensar en Hércules, ¿no? Alguien con un papá divino, casi una cuestión de ADN. Pero en el mundo hebreo, de donde viene el texto, hijo de Dios no tenía nada que ver con biología. Era un título real. Significaba ser el rey, el heredero al trono de David. Este significado hebreo, de hecho, viene de las promesas que se le hicieron a la casa del rey David. La frase se refiere a una relación especial de autoridad y protección divina, una designación real. Nada que ver con ser descendiente biológico de una deidad. Ok, pasemos a otro término que también cambió mucho, unigénito. Casi siempre se traduce como hijo único. Pero aquí está el detalle importantísimo. La palabra original en griego, monogenes, no tenía que ver con la cantidad, no significaba ser el único que existe. No, se refería a la calidad. Quería decir el predilecto, el más querido, el especial. Y lo increíble es que el mismo texto nos da la prueba. Cuando se habla de Abraham, se dice que Isaac es su hijo único. Pero un momento, ¿y qué pasó con Ismael? Abraham tenía otro hijo. ¿Ven? Isaac no era el único en número, era el único en importancia, el predilecto, el hijo de la promesa. Ahí está la clave. Bien, vamos a abrir otro archivo. Ahora vamos a ver cómo este mismo fenómeno se aplica a ideas, a conceptos que son un poco más abstractos. Hablemos ahora del famoso logos o la palabra. Es ese concepto tan profundo que está justo al inicio del Evangelio de Juan. Suena muy filosófico, ¿no? Claro, para un griego de la época, logos era la razón, el orden del universo. Pero resulta que el autor era judío, y en su cultura existía un concepto parecido pero diferente, el Mahamar. Y el Mahamar no es una persona, es el plan de Dios, su palabra creativa, su propósito para el universo. Dos mundos distintos. Además, hay otra pista que es una bomba. El comienzo de Juan no está escrito como un texto normal, es un poema. Es una cuarteta.
Y en poesía, las palabras juegan de otra manera. Así que una frase como «el logos era Dios» podría perfectamente significar, en ese contexto poético, algo como «el plan era divino», describiendo su calidad, no que era una persona. Ok, entonces, después de ver todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el veredicto final? Pues lo que vemos es un patrón que se repite una y otra vez. Fíjense, ideas hebreas que hablaban de una función, ser rey, o de una relación, ser el favorito, al pasar por el filtro de la cultura griega y romana, se convirtieron en algo totalmente distinto. Se transformaron en definiciones literales sobre la naturaleza de un dios. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama inducción doctrinal. Y es muy simple de entender. En lugar de que el texto original dé forma a lo que se cree, es la creencia que ya se tiene la que fuerza al texto a decir lo que se quiere que diga. Es básicamente poner las cosas al revés. Y al final, esto va mucho más allá de la religión o la teología. Es una lección fundamental sobre cómo nos acercamos a cualquier texto del pasado. Nos deja con una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver la historia cuando entendemos el contexto original? Nos obliga a darnos cuenta de que para entender de verdad el pasado tenemos que hacer el esfuerzo de leer las palabras como si tuviéramos los ojos de las personas que las escribieron por primera vez.